Perdón, el escroto es una bolsa cutánea, es la piel, la piel que bordea o resguarda a las gónadas o los testículos en este caso. Generalmente es una piel que es un poco más pigmentada, más rugosa, y está provista posteriormente de afuera hacia adentro de una capa superficial que viene de la fascia aponeurológica abdominal superficial, pero a este nivel se le denomina como fascia de Dartos, que recubre todo lo que sería la gónada masculina hasta parte del cordón espermático. Luego de esto, bueno, el pene se le conoce básicamente como un órgano copulador, esa es únicamente la función. Entre otras cosas, bueno, cumple como un órgano que se encarga de la expulsión, salida de orina, semen y líquidos seminales. Y está constituida básicamente por 3 cuerpos cilíndricos con una base, por así decirlo, y un vértice, por así decirlo. El vértice, por supuesto, va hacia lo más exterior o hacia la punta del pene. Estos 3 cuerpos cilíndricos son popularmente conocidos como los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Generalmente los cuerpos cavernosos van a estar dispuestos de forma par a los laterales de la línea media, por donde se supone que va a transcurrir la uretra, y en este sentido la uretra va a estar constituida o va a estar revestida por lo que sería el cuerpo esponjoso, Cuando analizamos esto un poquito, dice que a nivel de la base del pene van a existir como un revestimiento muscular que son conocidos como los pilares del pene, que se insertan, que tienen parte de inserción a nivel de las espinas isquiáticas y hueso coxal. Aparte de que también está bordeada de otros grupos musculares, como por ejemplo un músculo esfínter externo del ano que va a estar en relación a la base, en relación a la base del pene, tanto con los pilares como con el bulbo del pene. Cabe acotar, voy a mencionar algo más aquí, cabe acotar, por supuesto, que el bulbo del pene va a ser como esta área donde inicia una porción de la uretra masculina y que corresponde como con una especie de dilatación de este segmento esponjoso. Eso se refiere al bulbo del pene. Luego de esto, bueno, creo que esta lámina debe ir antes, pero para desglosar un poquito el conducto deferente, como habíamos mencionado, que era ya una continuación de lo que es la cola del epidídimo, que una vez que entra a nivel del conducto inguinal dentro del cordón espermático, llega hasta la cavidad abdominal por el conducto espermático, luego él va a pasar por debajo de lo que sería el peritoneo parietal de la cavidad abdominal, que viene siendo esta lámina que tapiza aquí, esto es peritoneo parietal. Fíjense que él pasa por debajo entre la vejiga del peritoneo parietal, cruzando la inserción del uréter, luego entra por detrás de la cara posterior de la próstata, ¿bien? Y se comunica entonces con la uretra prostática, ¿bien? Entonces fíjense que básicamente es todo un trayecto que debe realizar los espermatozoides para poder llegar hacia la uretra prostática, donde se van a mezclar con parte del líquido seminal que viene de la vesícula seminal. La vesícula seminal es una estructura anatómica que está por detrás de la cara posterior, de la vejiga. Entonces, la vesícula seminal va a ser una estructura cilíndrica, ella está así como toda enrolladita. Alguna literatura dice que si tú la desdoblas pueden llegar a medir entre 10 y 15 centímetros, pero es una estructura tubular que está toda enrollada y se encarga de la formación y producción de un líquido viscoso que es rico en minerales, prostaglandina y otras cosas para diluir el espermatozoide y pueda de alguna manera soportar el entorno de repente ácido que se forma dentro de la uretra por la orina. Y de esta manera los espermatozoides puedan sobrevivir al momento de la eyaculación. ¿Y cómo se llama ese líquido? ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido seminal. ¿De dónde viene? De la vesícula seminal. Sencillo. Aparte de la vesícula seminal, también están las glándulas bulboretrales que se encuentran dispuestas de forma par, que son unas glandulitas chiquiticas que tienen la forma de un grano, dice la literatura,
con un pequeño conducto que desemboca también en parte de la uretra membranosa. ¿Bien? Luego de la uretra prostática viene la uretra membranosa o la porción membranosa. Entonces, estas glándulas uretrales también se encargan de la secreción de un líquido como alcalino, ¿okay? Que en conjunto con las vesículas seminales se encargan de mantener la supervivencia del espermatozoide dentro de la uretra o del canal uretral. Al mismo tiempo, pues la próstata o la glándula prostática también es una estructura, dice la literatura, músculo glandular, está constituida por músculo y segmentos del tejido glandular, que puede llegar a medir entre 4 o 2.5 centímetros o 2 centímetros, depende de donde lo lean, que es básicamente atravesada por la uretra, ¿ok? Y algún ítem de importancia aquí en este caso, en relación a la próstata, esta es una próstata patológica, ¿okay? Con crecimiento prostático, y esta es una sana. Alrededor de, el ítem de importancia que le voy a comentar aquí son los esfínteres que la componen alrededor de la uretra. Fíjense que en la base de la próstata, o la cara que conecta la próstata con la vejiga, se va a ubicar el esfínter uretral, ¿okay? O el primer esfínter uretral, que va a ser de carácter interno, o el esfínter uretral interno. Aquí no se dibuja el esfínter, pero básicamente está constituida como hacia la luz de la uretra, hacia la cara medial de la uretra, ¿okay? Mientras que el esfínter uretral externo va a estar hacia el vértice de la próstata y ubicado por fuera. ¿Se me explico? Entonces, el esfínter uretral interno, que está constituido por músculo liso, y el esfínter uretral externo, que está constituido por músculo estriado. ¿Okay? Esta serie de esfínteres lo que hacen es, por supuesto, controlar la contracción de la uretra, sobre todo al momento de la eyaculación. De esta manera, al momento de eyacular, el semen no viene con orina. No se puede eyacular y orinar al mismo tiempo, o una o la otra. ¿Okay? Por esta misma razón, por la actuación de estos esfínteres, es que no viene el semen diluido con orina. Importante aquí también de este tema, la uretra y su porción. Esta es parte de lo que ustedes se tienen que llevar para su práctica clínica más adelante. Depende también de donde lo lean. Algunas literaturas hablan de 5, otras de 4, otras de 3. Hay varias como clasificaciones de cómo se ve anatómicamente la uretra. Pero la uretra y todas las secciones que atraviesa es lo que le va a ir dando el nombre a la porción. Ella inicia a través de la uretra prostática, evidentemente prostática porque está atravesando la próstata. Luego viene la uretra membranosa, que es la que está pasando a nivel del bulbo peniano, del bulbo del pene. ¿Okay? Luego vendría la uretra esponjosa, ¿okay? Que va a ser uretra peniana, propiamente dicha. Y luego viene la fosita navicular. La fosita navicular que va a estar ubicada en relación exactamente al glande del pene. ¿Bien? Entonces, 4 secciones anatómicas que tiene la uretra, y esto creo que es parte de lo más importante de este tema. ¿Por qué es de utilidad? Porque te permite, cuando ustedes vayan a ver algunas en su práctica clínica, una patología muy común de las vías urinarias son los cálculos renales, y a veces suelen alojarse en algunos segmentos de esta uretra. Y esto te permite hablar un solo idioma. Hay un cálculo alojado en la uretra prostática, o hay un cálculo alojado en la fosita navicular, y así sucesivamente. ¿Bien? O hay un traumatismo, o hay una estrechez a nivel de la uretra peniana, etc. Es la importancia de conocer la división anatómica. Entonces, continuando con el pene, hay que conversar un poquito también del mecanismo de cómo sucede la erección. Fíjense que por estímulos, evidentemente tiene que haber un estímulo previo o una situación sexual previa que va a generar un estímulo parasimpático que viene por vías aferentes de la médula espinal sacra, ¿okay? Que esto va a permitir una mayor disposición y liberación de niveles de óxido nítrico que van a actuar sobre el músculo liso, el músculo liso que compete a los cuerpos cavernosos y también parte del cuerpo esponjoso. Sin embargo, la captación es mayor a nivel del cuerpo cavernoso. El cuerpo esponjoso no sufre tanta rigidez. Y esto es por una razón. Primero, los cuerpos cavernosos son los que van a través de este óxido nítrico, se van a dilatar o se va a relajar. ¿Okay? Este músculo liso va a permitir que las arteriolas se llenen más de flujo sanguíneo y pueda ser retenido. ¿Okay?
Entonces hay relajación y eso permite que haya mayor entrada de sangre y flujo, y por eso existe entonces la dilatación, engrosamiento y rigidez del cuerpo cavernoso. ¿Sí? El cuerpo esponjoso, que es por donde pasa la uretra, no se va a poner tan rígido porque él necesita como que algo de relajación para poder eyacular posteriormente. Si está muy rígido, no podría haber eyaculación después. Entonces, luego de esto, cuando ocurre la reversión de la erección, disminuyo los niveles de óxido nítrico, entonces el músculo, este músculo liso vuelve, ¿okay?, a presentar cierto nivel de contracción, aumenta el drenaje sanguíneo a través de la vena dorsal del pene y entonces, por supuesto, ya viene aquí el estado de flacidez y reversión de la erección. Ahora bien, la espermatogénesis, como estábamos comentando al principio de la clase, esto consiste en la suma de divisiones mitóticas y meióticas, ¿okay?, de las células espermáticas precursoras, ¿okay?, o las células gonadales funcionales precursoras, que resultado terminan en la formación del futuro espermatozoide. Ello es un proceso que inicia a partir de la pubertad y tiene un ciclo de producción cada 75 días como máximo, cada 60 a 75 días como máximo. Entonces, como estábamos conversando anteriormente, recordando que este es un proceso que se lleva a cabo en el túbulo seminífero a través del eje hipotálamo hipófisis gonadal, que va a estimular, primero, va a estimular la formación de testosterona a nivel de las células de Leydig, en la corteza, ¿okay?, del testículo, para que luego, porque este proceso es dependiente de testosterona, para que luego esta testosterona pueda actuar sobre la célula desertoria del túbulo seminífero y aquí inicie la gametogénesis. Eso está claro, ¿no? Entonces, la gametogénesis aquí en el hombre, la espermatogénesis, básicamente está constituida por tres fases. ¿Okay? Existe una fase o una etapa de proliferación que da origen a las células que va a ayudar a derivar a las células germinativas en una célula precursora que es la espermatogonia. En este caso, las células germinativas ya están dispuestas en el epitelio del túbulo seminífero, en conjunto con las células desertorias, ¿bien?, esperando ser activadas por estas células desertorias para poder entonces iniciar el proceso o el ciclo. Luego, por una serie de fases de mitosis, estas espermatogonias sufren un proceso de diferenciación, ¿okay?, y de maduración para poder pasar a espermatocitos de primer orden y luego a través del proceso de meiosis van a pasar a espermatocitos de segundo orden. ¿Bien? Luego aquí es donde va a sufrir un proceso de maduración, ¿okay?, el espermatocito de segundo orden, y va a pasar a ser entonces una espermátida. ¿Okay? Y la espermátida, ya la espermátida se supone que debería encontrarse en el lumen del túbulo seminífero, precisamente para ser luego eyectado hacia el epidídimo, ¿no? Pero ya una vez que haya eyectado el epidídimo, va a ser eyectado como espermatozoide. ¿Bien? Una vez que haya sufrido o haya pasado por el proceso de maduración, la espermátida. Se supone, es bien sabido que la espermátida en este momento es considerada una célula haploide. ¿Saben lo que quiere decir una célula haploide? Es una célula que tiene la mitad de la carga genética, por así decirlo, la mitad de los cromosomas sexuales. ¿Okay? Porque la otra mitad viene ya con el óvulo. En teoría, no es muy por el óvulo. Entonces, antes de que se conviertan en células haploides, serían diploides, ¿cierto? O solamente pasa en el caso de la mujer. Exacto. Pasa aquí todo el tiempo haploide. Diploide ya cuando tiene la carga luego de la fecundación, en este caso, el espermatozoide. Okay. Y bueno, la eyaculación existe, para terminar, es un reflejo simpático, ¿okay?, o que ocurre por estimulación de vías calientes simpáticas, donde consiste en la expulsión del semen. Evidentemente este semen viene constituido por líquidos seminales y espermatozoides, ¿okay?, a través del uretra. Entonces, más o menos lo que estábamos comentando anteriormente, los espermatozoides que se originan en el testículo inician su trayecto a nivel del epidídimo, que luego pasan por la cola del epidídimo y llegan al conducto deferente. El conducto deferente llega, ¿okay?, sobre la cara posterior de la vejiga, se inserta en la próstata, en conjunto con
las vesículas seminales inyectan líquido seminal, se mezcla con el espermatozoide para luego posteriormente ser entonces eyaculado. ¿Okay? Lo que les estaba comentando anteriormente, el esfínter del músculo liso en la vejiga urinaria se cierra. Ese es el músculo, el esfínter interno que estábamos comentando anteriormente, que está entre la base de la próstata y la vejiga. Esa es la que se cierra durante la eyaculación. Y bueno, evidentemente estos espermatozoides llegan hasta la uretra prostática a través de movimientos peristálticos que ocurren a nivel del conducto deferente y del epidídimo. Estos movimientos también son facilitados por los grupos musculares que lo bordean, como los músculos crematéricos y las fibras musculares propias que tiene también la fase de datos a nivel del escroto. Y bueno, está descrito que se expulsa alrededor de 2 a 5 cc de semen por cada eyaculación, y esto provee aproximadamente entre 50 a 150 millones de espermatozoides por cc de semen. ¿Okay? Una carga bastante. Creo que tengo una duda que tiene que ver con este tema, pero